Muy buenos días para todos. ¿Alguien no tiene Biblia? Levante su mano de las personas que nos están visitando, que no tenga Biblia, porque los que ya somos de acá es el colmo que no tenga Biblia, pero levántela, hermano, lo van a exhortar, pero igual levántela para que no se quede escuchando la palabra del hombre. Amén. Y vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 11, el libro de los Hechos en el capítulo 11. Y mientras que lo vamos buscando, para que no esté pensando, si usted no estuvo el jueves, al final del servicio estaremos informando la razón por la que estamos reunidos en este lugar, los motivos por los cuales no estamos en el local. Y tendremos un espacio para compartir lo que vamos a hacer de aquí en adelante. El libro de los Hechos, cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor. Capítulo 11, libro de los Hechos, capítulo 11. El versículo 26, vamos a leer desde el 25. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, porque nos permites estar aquí, Señor, porque, Señor, tu palabra, Dios, penetra, Dios que estás en el cielo como espada afilada, Señor, un doble filo, Señor, que penetra hasta los tuétanos de los huesos, como está escrito, Señor, transformando, porque no es un corte superficial, Señor, lo que necesitamos. Hoy, Señor, nosotros queremos pedirte que cambies nuestras vidas, Señor, porque los paganos, los sacerdotes paganos, Dios Todopoderoso, como lo describe la Escritura en el libro de Reyes, los adoradores de Baal, Señor, de Aserá, se hacían cortes, pero eran cortes superficiales, Señor. Nosotros hoy necesitamos tu palabra, que no hace un corte superficial, sino que penetra hasta el fondo de nosotros, Señor, exponiendo a la luz nuestro pecado, exponiendo a la luz nuestra maldad, Señor, pero también sanándonos, Dios que estás en el cielo, arrancando, Dios, la maldad, arrancando, Dios que estás en el cielo, el pecado, y permitiéndonos, Dios que estás en el cielo, hacernos cada vez más semejantes a Cristo Jesús, nuestro Señor. Te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana, Señor, pases por encima de mi humanidad, Señor, y nos hables a todos nosotros, porque necesitamos ser, Señor, realmente enseñados por ti, exhortados por ti, animados y consolados por ti. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que el hecho de estar en otro lugar, Dios, no nos distraiga lo que es importante. Te pedimos que podamos realmente concentrarnos en el propósito por el cual nos reunimos, y es exaltarte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra aquí en el libro de los Hechos, está hablando Lucas, es el que escribe esto, y describe uno de los momentos más importantes en la historia de la iglesia cristiana. Nos habla de dos cosas. Primero, el momento en que Pablo es llamado por Bernabé, el apóstol Pablo, después de su conversión, se retiró hasta Tarso, que era su ciudad natal, y allí permaneció un tiempo hasta que la providencia de Dios y el tiempo de Dios se cumple, y Bernabé, este gran hombre de Dios, inquieto por el Espíritu Santo, al ver el crecimiento de la iglesia de Antioquía, decide ir a buscar a Pablo y lo trae a Antioquía, y comienzan a ministrar juntos en ese lugar. Se nos describe un segundo detalle muy importante. Dice que fue en ese lugar, en Antioquía, donde por primera vez a la iglesia, a los creyentes, se les llamaron cristianos. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros nos identificamos, es como cristianos y no con otra denominación. Somos cristianos, amén. Pero también dice algo el versículo 26, que es sobre lo cual vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Dice, los dos, en la parte B, los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año. El artículo con hace una diferencia, porque muchas veces tenemos la idea de que la iglesia es un edificio,
Y precisamente el título del mensaje de hoy, de la predicación de hoy es La Iglesia. Ese es el título del mensaje de hoy, La Iglesia. Vamos a estar hablando hoy sobre lo que es verdaderamente la Iglesia. Pero para entender lo que es la Iglesia, primero vamos a mirar lo que no es la Iglesia. Una de las cosas que por el motivo que estamos acá, vamos a comprender al final los detalles, pero no podemos físicamente estar en ese momento reuniéndonos en el otro lugar, allá en la 43B con 84, porque se está cayendo el techo. Hay un problema estructural y se está esa casa comenzando a venir abajo. Pero en el momento en que estábamos en todas estas situaciones de buscar dónde reunirnos, estamos en la búsqueda de casa y demás, mi hija lanzó una expresión que me puso a pensar, porque ella dijo, se puso muy triste el día que estuvimos allá, la última vez sacando cosas, dijo, pero papi, nos vamos a cambiar de iglesia y ahora ¿a qué iglesia vamos a ir? Y yo le estaba explicando que el local, las 4 paredes, no son la iglesia, y creo que todos sabemos eso, pero lo que el Espíritu Santo me inquietaba es hasta qué punto realmente vivimos y entendemos verdaderamente que lo local, las 4 paredes, no son la iglesia. Aquí dice que Pablo, no dice Pablo se quedó en la iglesia, sino que Pablo y Bernabé se quedaron con la iglesia. Este artículo con hace referencia no de un lugar, sino con unas personas. Se quedaron con la iglesia, se quedaron con los hermanos de la ciudad de Antioquía. Y es importante que entendamos eso el día de hoy, porque la iglesia no es un lugar físico. La iglesia no es un edificio, la iglesia no son paredes, techo, la iglesia como tal ni siquiera es una institución, porque algunos lo ven también como una institución y eso tampoco es la iglesia. Pero para que nos quede claro el concepto, miremos otros pasajes aquí en el libro de Hechos que nos reafirman, capítulo 12, versículo 5. En el capítulo 12 tenemos 2 eventos, el asesinato de Santiago y el encarcelamiento de Pedro. Y nos dice que mientras que Pedro estaba encarcelado, lo pensaban llevar a juicio público, el versículo 5 nos dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. El edificio no ora, las paredes no oran, el techo no ora, el púlpito no ora. Está hablando de quién es la iglesia en verdad y dice la iglesia oraba, y oraba no de cualquier manera, la iglesia oraba fervientemente por él, porque Dios lo librara de lo que venía, lo pensaban también ejecutar. Pero tenemos 2 cosas. Primero nos dice que Pablo se reunió con la iglesia y luego dice que la iglesia oraba. Así que es imposible pensar en la iglesia como una institución o pensar en la iglesia como un edificio. Avancemos al capítulo 14 del libro de los Hechos. Quiero que quede bien claro esto. Vamos al versículo 27. Aquí tenemos el regreso después del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ellos salieron de Antioquía, el lugar donde los cristianos fueron llamados así por primera vez, que es una cosa, hacer un paréntesis allí. Dice que los cristianos fueron llamados por primera vez así, allá los creyentes fueron llamados cristianos, pero no se pusieron el título de cristianos, ellos fueron llamados de esa manera y el hecho de ser llamado cristiano significaba que vivían según la enseñanza de Cristo y de hecho el título cristiano hasta ese momento era un título peyorativo, era un título de burla, era un título de escarnio como tal, no era algo de orgullo. Se lo pusieron los gentiles, los judíos, para mostrar que eran diferentes. Versículo 25 dice, el 24, se quedó sin, hola. 24 dice, luego atravesaron nuevamente Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia
y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y como él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El versículo 27 dice, reunieron la iglesia. Uno no puede reunir los muros. No se trata de una institución. Otra vez nos está hablando de que la iglesia son ¿qué? Personas. Ahora vamos a mirar en la práctica cómo funciona. Romanos 16 es otro de muchos ejemplos para que veamos en otro libro de la Escritura la misma declaración. Romanos capítulo 16, versículo 23. Y este tal vez nos diferencia más fuerte esto. Es la doxología, es la despedida de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y dice en el versículo 23, los saluda Gayo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda ¿qué? La iglesia. Mire lo que está diciendo acá. Dice que había un hombre llamado Gayo, el cual estaba hospedando a Pablo, pero no solamente hacía esto Gayo, sino que este hombre Gayo reunía en su casa ¿a quién? A la iglesia. Entonces no podemos estar hablando de un edificio, y nos muestra que aún la casa de Gayo no era la iglesia. La iglesia se reunía en la casa de Gayo, y hay una gran diferencia en ese punto. Por ejemplo, hoy la iglesia está reunida en Conbarranquilla, pero Conbarranquilla no es la iglesia. ¿Sí queda claro la diferencia? Bueno, entonces avancemos ahora. Teniendo claridad de qué no es la iglesia, vamos a comenzar a mirar qué es la iglesia y algunas, porque no podemos verlas todas el día de hoy, algunas características de la iglesia, y iremos, si el Señor lo permite, a buscar justo aquello que el Señor quiere que entendamos en la mañana de hoy. Acompáñame a Mateo, en el capítulo 16. Mateo capítulo 16, cuando lo tengas me das un amén, por favor. Mateo capítulo 16. ¿Lo tenemos? Versículo 17. Tenemos aquí una de las cosas, bueno, vamos a leer desde el 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. No es el tema, pero este es el versículo favorito en Colombia el día de hoy, los últimos 4 días. Aquí está la explicación de por qué hay que salir a las calles a adorar un ser humano, pero no quiere decir nada de eso. ¿Cuál es la roca de la que está hablando aquí el Señor? La declaración de Pedro. La declaración de Pedro que dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hay una diferencia porque aquí está hablando de Petra, que es una roca fuerte en el griego, y lo que quiere decir es que la iglesia está sostenida sobre esta declaración, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Porque si Jesús no es el Mesías, si Jesús no es el Hijo del Dios viviente, hermano, aquí estamos perdiendo el tiempo y todos seguimos condenados en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero cerrado el paréntesis, viene una cosa tremenda. Dice Jesucristo lo siguiente, ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que vamos a ver en este pasaje es quién es el dueño de la iglesia. El Señor declara sin ningún rodeo que la iglesia le pertenece a Jesucristo. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no es una sociedad anónima.
La iglesia no es una compañía limitada, la iglesia no es una sociedad en comandita, la iglesia no comparte propiedad como tal. Dios declara en la Escritura, es mi iglesia. Y la implicación de esto es muy fuerte, porque si Él es el dueño de la iglesia, entonces ¿qué derecho tiene un hombre para cambiar los parámetros que Él ha establecido? Si Cristo es el dueño de la iglesia, Él puede hacer con su iglesia lo que quiera. Él puede hacer con su iglesia lo que bien tenga a hacer. Él puede dirigir la iglesia como quiera dirigirla. Él puede darle a la iglesia lo que quiera darle y aún Él puede quitarle a la iglesia lo que Él quiera quitarle. Tenemos que entender esto porque hoy tal vez estamos escandalizados por la idolatría que hay en el país, en ese momento por el Papa, pero hermano, no mire tan lejos al catolicismo, mire dentro del cristianismo cuánta idolatría hay por los pastores hoy en día. ¿Cuánta idolatría hay por los hombres dentro del cristianismo? Hay personas que se identifican como cristianas y escuchan hablar mal de Cristo y no dicen nada, pero le dicen, mira, tu pastor es un falso maestro y ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, hermano? Es decir, se hacen matar por su pastor terrenal, pero permiten que blasfemen a Cristo, permiten que blasfemen al Padre, permiten que blasfemen al Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia, hermano, no es de un hombre, la iglesia es de Cristo. Él lo declara, es mi iglesia, le pertenece única y exclusivamente a Él. La implicación de esto es muy fuerte porque el derecho legal de la iglesia es de Él. Ahora, tal vez hoy, como dice la Escritura en otro pasaje, no veamos eso porque vemos que se hacen cosas contrarias a la que Cristo establece en la palabra, porque no se vive como Cristo dice, pero el derecho legal es de Él y llegará el momento en la segunda venida donde Cristo reclamará lo que a Él le pertenece por derecho propio. Por derecho propio, primero porque Él es Dios, pero por derecho propio porque Él la compró. Lo vamos a ver a continuación. Amén. Hermano, entonces entendamos que la iglesia como tal tiene un dueño, un único dueño. Si lo mirásemos, y lógicamente hay una diferencia grande, pero para poder comprender, en términos mercantiles, esto es una empresa unipersonal. Hay un solo dueño, una única persona a la que tenemos que obedecer completamente en todo lo que diga, en el momento que lo diga, a la hora que lo diga y cómo lo diga. Había una frase que decía un pastor, bueno, desafortunadamente creo que ya está desviado, pero decía, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. El Señor es mi pastor, el pastor terrenal no es mi Señor, pero hoy muchos viven en la iglesia al contrario. Mira, la palabra dice aquello, sí, pero mi pastor me dijo esto. Por eso les insisto tanto a ustedes en la Biblia. El día que ustedes lleguen a escuchar, no lo permita el Señor, que de este púlpito sale algo diferente a la palabra de Dios, su obligación, no su derecho, su obligación como creyente, como discípulo de Cristo, es desobedecer lo que salga de ese púlpito si es contrario a la palabra de Dios. Usted no puede seguir escuchando, usted no puede seguir bajo esta autoridad, porque Cristo es el dueño de la iglesia. Hoy tenemos como pequeños feudos y como que cada pastor tiene un pequeño reino y aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga y esa es mi manera y si no entonces váyase para otra iglesia. Bueno, hermano, no funciona porque no hay muchas iglesias. La iglesia de Cristo es una sola. Hay iglesias que se reúnen en diferentes lugares. ¿Eso a qué se refiere? Partes del cuerpo de Cristo que nos congregamos en diferentes lugares, pero al final la iglesia de Cristo es una sola. Amén. Y la verdadera iglesia estará reinando con Cristo cuando Él venga por ella. Ahí, hermano, usted se va a dar cuenta que no interesaba si estaba en Barranquilla, si estaba en la China, si estaba en la Conchinchina, si usted creía que eran 7 años de tribulación o usted no creía eso, si usted creía que había predestinación o no creía eso. Ahí lo único importante va a ser, ¿quién dices tú que soy yo? Porque sobre eso está. La condenación consiste en aquellos que han rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Hermano, Cristo es el dueño de la iglesia. Y tienes que comenzar por eso, porque si tú eres parte de la iglesia, entonces ve tejiendo y ve armando en tu mente lo que esto implica.
Porque si Él es el dueño de la iglesia y tú eres iglesia, tú tienes un dueño. Amén. Tú tienes un dueño. Y te voy a decir algo que tal vez no te guste. Tú no te mandas solo. Tú no te mandas solo. Tú no tienes derecho a decidir. Tú no tienes derecho a decir, bueno, no me cuadra, no me parece, no me agrada. Si tú eres iglesia, tú tienes un dueño. Si tú todavía piensas y vives de manera independiente a Cristo, entonces lo más posible es que aunque digas que sí, no eres iglesia, porque la iglesia responde a su dueño. Amén. Segundo, que vamos a mirar el valor de la iglesia. Vayamos al libro de los Hechos nuevamente, capítulo 20. ¿Lo tenemos? En el capítulo 20 del versículo 13 hasta el final de ese capítulo es uno de los pasajes más preciosos que tenemos en el relato del libro de los Hechos. Es un mensaje muy fuerte para los ancianos de la iglesia, pero también para todo hombre que es pastor en su casa. Amén. Pablo está de camino a Jerusalén, para que entendamos lo que está diciendo acá la palabra. Pablo va de camino a Jerusalén, el Espíritu Santo le ha dicho que va a ser encarcelado, que va a ser llevado a Roma en cadenas, y él va caminando hacia allá, así que sabe que no podrá volver a visitar a todos los hermanos en la fe. Y estando de paso aquí por el puerto de Mileto, que le servía a la ciudad de Éfeso, una de las ciudades principales de Asia Menor, convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Recuerda, si has leído el libro de los Hechos, que Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo como tal. Entonces, tenemos aquí a Pablo llamando a estos ancianos, los está exhortando, los está animando, los está consolando, les está advirtiendo que se van a levantar falsos maestros, les está advirtiendo que Dios les va a tomar cuenta de lo que ellos hagan. Y el versículo 28 dice algo fundamental. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. ¡Wow! Lo que Pablo está diciendo aquí es tremendo. Está diciéndole a los pastores de Éfeso, miren, cuídense ustedes mismos, pero ese cuidado a sí mismos no es cuídense de comer temprano, de no pasarse el mediodía sin comer. Está hablando de un cuidado ¿qué? Espiritual. Deben cuidar de sus propias vidas espirituales. Deben guardar su propia santidad. Deben cuidarse los unos a los otros de no caer en la condenación. Y dice a continuación, y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. No dice aliméntense del rebaño de Dios. No dice eso, dice alimenten, es decir, la relación de pastor-oveja a la luz de la Escritura no es para que el pastor esté esquilando la oveja, sino para que el pastor esté alimentando la oveja, cuidando la oveja, nutriendo la oveja. Aunque tiene una implicación física, porque la Escritura habla que debemos cuidar a los hermanos que están en necesidad económica, amén, así que eso implica muchas veces físicamente dar pan o dar dinero en alguna situación. De lo que está hablando el pasaje es del alimento espiritual. La principal tarea del pastor es dar alimento espiritual, es dar la comida de la palabra de Dios, porque está escrito no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amén. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, cuídenlos. Estén pendientes, corríjanlos. Algunos se está desviando, saque la vara y póngalo otra vez en cintura. Tome el callado y atráigalo. Haga lo que tenga que hacer. Espante a los lobos, es lo que hace un pastor. Pero tiene aquí unos guiones que Pablo refuerza diciendo el rebaño de Dios. Por si queda duda de quién es el rebaño de Dios, dice su iglesia. Su iglesia. Y dice a continuación, comprada con su propia sangre. Comprada con la sangre del Hijo, dice en otra versión.
comprada con su propia sangre. Hermanos, la iglesia es lo más valioso que hay en el mundo para Dios. Tú puedes pensar que lo más valioso no es el local. Lo más valioso no es, se está cayendo el local, qué pérdida para Dios. Eso no es lo más valioso para Dios. Podríamos pensar, bueno, pero hicimos inversiones económicas, se perdieron. Eso no es lo valioso para Dios. Lo más valioso para Dios no son los árboles. Hay que cuidar los árboles, hay que abrazar los árboles, hay que amar los árboles como muchos andan haciendo. No, hermanos, cuidamos la naturaleza porque tenemos que ser buenos administradores. Pero el árbol o el delfín rosado del Amazonas no es lo más valioso para Dios. De hecho, ni siquiera toda la humanidad junta es lo más valioso para Dios. Lo más valioso a los ojos de Dios es la iglesia. La iglesia. Y puedes pensar, bueno, no, yo creo que es Israel. No. Y puede que te suene extraño eso, pero ni siquiera es Israel, porque Dios no derramó sangre por Israel. No su propia sangre. Para sacar a Israel, para comprar a Israel, la sangre que se derramó fue la de los egipcios. Sangre de hombres. Dios trajo plagas sobre Egipto. Dios hundió al ejército del faraón en el mar. Después sacó a cananeos de toda esa tierra. Pero para sacar la iglesia del Egipto espiritual, la sangre que se derramó fue la sangre del mismo Dios. La sangre del mismo Dios. La iglesia no es valiosa, es valiosísima. Es lo más valioso que existe a los ojos del Señor. Más valiosa que todos los ángeles juntos. Para Dios es la iglesia, porque derramó su sangre por ella. Por eso la palabra a través del apóstol Pedro en una de sus cartas nos dice que esto es tan maravilloso, la redención del hombre, el plan de Dios, dar a través de su gracia salvación a los hombres, que los ángeles miran desde el cielo. Se asombran y miran desde el cielo para ver cómo es que esto sucede, este gran milagro de la regeneración de los hombres. Amén. Entonces tenemos que Dios es dueño de su iglesia y que Dios ha comprado su iglesia. Por lo tanto, su iglesia es valiosa. La iglesia es muy valiosa. Y eso nos tiene que ayudar a pensar, porque hay gente que dice, yo amo a Dios, pero aborrezco su iglesia. Eso es un absurdo. Hay gente que dice que no se va a congregar más porque en la iglesia hay pecadores. Bienvenido a la realidad. La iglesia está llena de pecadores. Aquí estamos todos y uno de ellos está hablando en este momento. Amén. Pero la iglesia es lo más valioso. Por eso cuando tú no quieres congregarte, estás dejando de lado lo más valioso. Cuando tú no quieres servir a la iglesia, no le estás dando valor a lo que a Dios realmente le es valioso dentro del mundo. Cuando tú no quieres involucrarte, dices, bueno, yo quiero ir, pero que nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Estás diciendo, mira, yo sé que para ti es valioso Jesús, pero para mí no es tan importante. Entonces, tus metas y tus prioridades no están alineadas con las metas y prioridades del Señor Jesucristo. Y eso es terrible. La iglesia es lo más valioso, humanamente hablando, que tiene el Señor. Amén. Porque la compró con su propia sangre. Y refuerza el versículo 28 lo que establecimos allá en Mateo. Su iglesia. Su iglesia. Pablo no dice nuestra iglesia. No dice la iglesia de ustedes, ancianos pastores de Éfeso, sino vuelve a decir el rebaño de Dios. Su rebaño. Su iglesia. Su pueblo comprado con su propia sangre. Amén. Entonces tenemos esto. Ahora bien, estableciendo esto, vayamos a Efesios y nos vamos a quedar un buen tiempo allí, casi toda la prédica. Vamos al capítulo 1 para establecer entonces qué es la iglesia en la práctica. Efesios capítulo 1, versículo 23. Leamos desde el 22. Amén. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de ¿quién? De la iglesia. Mira, aquí hay una cosa preciosa porque leemos en Filipenses, y hoy lo estábamos viendo, Cristo es cabeza de todo. Colosenses dice que Cristo está exaltado como tal. Pero el propósito de esto, desde el punto de vista terrenal, ¿cuál es? Beneficio para la iglesia.
¿Por qué, amado hermano? Porque Cristo no se hace cabeza de la creación después de la crucifixión. Él ya era Dios. Él ya era Dios, Él ya era dueño de todo, ya era cabeza de todo. Pero después de su resurrección es puesto como cabeza y todo es puesto bajo su autoridad para beneficio de la iglesia. Y el versículo a continuación, mira lo que dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lo que tenemos que comprender. En la práctica, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es importante que comprendas esto, porque no es un edificio, no es una institución. Desde el punto de vista espiritual, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Él es el cuerpo, pero Él la gobierna, porque Él es ¿qué? La cabeza. Vamos a estudiarlo más adelante. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, es decir, Cristo, la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Es tremendo lo que está diciéndonos acá. Ahora, ¿en qué sentido comienza primero a establecer el apóstol Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Entonces vamos a mirar de qué viene hablando. Miremos desde el versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Por qué está llamando el apóstol Pablo a la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿De qué está hablando? ¿Y qué es lo que tienes que entender tú, lo que tengo que entender yo en la mañana de hoy? Mira lo que está diciendo, versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, es decir, la iglesia. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El apóstol está recordándole a la iglesia la gran promesa, la gran esperanza de la que nos hablan los versículos anteriores. ¿Cuál esperanza? La resurrección. La resurrección. Nosotros como cuerpo de Cristo no podemos quedarnos muertos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo. No puede haber un cuerpo en el cual la cabeza esté viva y el cuerpo esté muerto. Si la cabeza vive, el cuerpo vive. Amén. Si la cabeza vive, el cuerpo vive. Es lo que está diciendo aquí, la implicación de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, mire, no se preocupen porque ustedes son el cuerpo de Cristo y Cristo está exaltado en el lugar de honor a la derecha de Dios y todo está bajo la autoridad de Cristo, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero para beneficio de ustedes que son el cuerpo de Cristo. Y entonces trae a colación el gran poder de Dios, el gran poder del Espíritu Santo que se manifestó en la resurrección de Cristo. ¿Qué está diciendo? Como Cristo se levantó de entre los muertos, el mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, los levantará a ustedes. Los levantará. Es lo que está diciendo. Es decir, hermanos, nosotros somos un cuerpo, pero no un cuerpo muerto. En este momento somos el cuerpo espiritual de Cristo. Amén. Pero un día seremos el cuerpo físico, no porque nos unamos como una suerte
de robots allí, sino porque todos los cuerpos de la iglesia van a ser glorificados. Pasaremos de un estado de corrupción, este cuerpo es un cuerpo corrupto, no solo porque tiene pecado, sino porque muere. Y tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo como tal que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, anhelo recibir ese cuerpo, anhelo estar en ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo que se levantará de la tumba. Amén. Entonces somos el cuerpo de Cristo. Y si tenemos en cuenta que el cuerpo, o que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no importa el lugar físico donde estemos. La iglesia está donde la iglesia esté. No sé si me hago entender. La iglesia está donde la iglesia esté. Es decir, la iglesia no se quedó en la 43B con 84. La iglesia hoy está aquí, en Barranquilla, y cuando salgamos de este lugar, la iglesia va donde quiera que nosotros vayamos, porque nosotros somos la iglesia. Somos el cuerpo, no nos vivimos desdoblando, eso es gnosticismo. Nosotros no nos quedamos una parte allá y una parte acá. Somos el cuerpo de Cristo y donde quiera que estemos, allí está la iglesia, porque somos la iglesia. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Eres iglesia? Ok, estás diciendo amén, porque ahorita sigue la prédica. Bueno, entonces somos iglesia. ¿Cuántos aquí son iglesia? Ok, amén. Sigamos. Dice en el capítulo 2, antes de esto, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. El apóstol Pablo, inmediatamente después de decir, ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes van a ser glorificados, dice, pero no olviden algo, antes ustedes estaban, ¿qué? Muertos. Eran un cuerpo muerto, un cuerpo corrupto. Ustedes, aunque se veían físicamente vivos, espiritualmente estaban, ¿qué? Muertos. Entonces, ¿de qué está hablando? Vuelve a hablar aquí de que es un cuerpo espiritual. Porque tú puedes decir, bueno, mira, pero antes de venir a Cristo, yo respiraba, yo comía, yo caminaba, yo trabajaba, yo hacía y todavía hago esas cosas. Entonces, está hablando de si antes estábamos muertos, ¿de qué muerte está hablando? Una muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos en plena desobediencia, vivíamos en pecado igual que el resto de la gente. ¿Qué está estableciendo el apóstol Pablo acá? Quien no está como miembro de la iglesia está muerto. Todo el que no hace parte de la iglesia está muerto. Vuelvo a enfatizar, ¿está hablando de misión rescate? No. Está hablando de la iglesia, donde quiera que esté, cualquiera sea el nombre que tenga para identificarse terrenalmente. Pero quien no hace parte de la iglesia de Cristo está muerto. Es lo que está diciendo acá. Y dice algo más fuerte. Obedeciendo, dice el versículo 2, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Lo que establece el versículo 2 es una cosa tremenda y debería alertarnos a nosotros que seguramente tenemos familiares que han estado súper emocionados pensando que son los 4 mejores días de su vida porque el Papa estuvo aquí. Ellos están obedeciendo al diablo. No, mi abuela es buena gente, está obedeciendo al diablo. No, mi tío es un amor, está obedeciendo al diablo. No, Juan, no tienes idea, mi cuñado, eso es un hombre de Dios, está como sacristán en la misa ahorita en Cartagena, está obedeciendo al diablo. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Es lo que está declarando. Quien no es parte de la iglesia de Cristo, hermano, está obedeciendo al diablo. Y de hecho la palabra dice algo más fuerte. El diablo actúa, el diablo opera, el diablo gobierna en esos corazones que se niegan a obedecer a Dios. Pero viene algo más fino. Puedes estar aquí sentado y ser parte de ese grupo. Puedes estar aquí sentado siendo parte de ese grupo. Porque si en tu corazón
te niegas rebeldemente, conscientemente y permanentemente a obedecer a Dios, eso me indica a mí algo, que quien gobierna en tu corazón, quien actúa en tu corazón, no es Cristo. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Por eso les dije, ¿quiénes son iglesia? Y vamos a comenzar a profundizar en esto de ser iglesia. Porque la palabra me está diciendo que el diablo es un espíritu líder de los poderes del mundo que invisible. No lo ves, pero está allí obrando. No lo ves, pero está allí actuando. Y la característica que vemos es que son personas que se niegan a obedecer a Dios. A veces pensamos que una persona poseída, que una persona endemoniada es aquella persona que echa espuma por la boca. Y puede pasar, lo hemos visto. A veces pensamos que una persona endemoniada, una persona en la cual Satanás gobierne, es una persona que habla en voces extrañas, y puede ser, lo hemos visto. A veces pensamos que una persona endemoniada es aquella persona que entra a una iglesia cristiana, escucha una alabanza y sale corriendo, gritando, déjenme en paz, tapándose los oídos, y lo hemos visto. Algunas veces pensamos que una persona endemoniada es aquella que se levanta en medio del púlpito de la prédica a matar al pastor. Y puede ser, lo hemos visto. Pero en la Escritura nos deja ver que muchas veces los endemoniados no actuaban así. Aunque la palabra nos muestra endemoniados que andaban desnudos, cortándose en los cementerios y con una fuerza sobrehumana, también nos muestra un hombre que estaba poseído no por un demonio cualquiera, sino por el mismo Satanás. Y lo que hizo fue levantarse e ir a hacer una transacción comercial para entregar a Cristo. La palabra declara en la última cena que el diablo entró en Judas. No fue cualquier demonio, fue el mismo Satanás, el mismo diablo. Entra en Judas y Judas no comienza a botar espuma. Judas no levanta la mesa y dice, Jesús, aléjate de mí. Judas se levanta con toda calma, con tanta tranquilidad, que los demás no se dan cuenta que Judas está endemoniado. Con tanta calma que es hasta después que saben que Judas fue el que lo traicionó. Ninguno estaba preocupado. Dice la Escritura que ellos pensaban que Judas había salido a dar ayudas a los pobres. Pero lo que hizo Judas fue, lo que dice acá, negarse a obedecer a Dios. Dios, el Señor Jesucristo, le estaba ofreciendo a Judas pan, le estaba ofreciendo amistad. Todavía hay tiempo de reconciliarte conmigo, Judas. Pero el diablo entra en su corazón y él se levanta y va y termina de negociar la entrega de Cristo. Es tremendo. Lo leí hace unas semanas, creo que del pastor MacArthur, pero bajo esa perspectiva puede haber más gente endemoniada en la iglesia de la que pensamos. Mastícalo. Puede haber más gente poseída de lo que uno cree. No, pero mira, uno canta alabanzas al lado de él, las alabanzas que hemos venido por la gracia de Dios, corrigiendo cada vez más las letras. Uno diría, un endemoniado no se lo aguanta. Bueno, se lo pueden aguantar. Estar ahí, sentados, levantando las manos tal vez, pero salen y se niegan a obedecer a Dios. Ahora, no significa que todo el que desobedece a Dios en algún momento está poseído, porque bajo esa premisa, aquí todos estamos poseídos. Está diciendo alguien que se niega, es decir, no lo voy a hacer, no voy a cambiar. Ya Dios ha dicho que debo hacer aquello, que debo hacer esta otra cosa, pero no lo pienso hacer. Quien está operando en tu corazón es el diablo, y créeme algo, no puede ser que en el corazón de una persona esté el Espíritu Santo y también Satanás. No funciona de esa manera. O está el Espíritu Santo o está el enemigo. Amén. Porque ese cuento de, bueno, el domingo en la mañana entra el Espíritu Santo, pero a las 11:30, 12 que va saliendo, el Espíritu Santo se queda aquí con la iglesia y entra el demonio que salió en la entrada. No es verdad. Nunca estuvo el Espíritu Santo. De pronto el demonio se contuvo porque dijo, me pillan aquí, me echan, pero estoy aquí quieto. No funciona de entrada y salida, eso no es de turnos. El Espíritu Santo le toca el turno de 8 a 12 del día, pero a las 12 a 2 estoy en carne y de 2 a 10 está el demonio. No funciona así. Donde está el Espíritu de Dios, en ese lugar hay libertad. Amén. No puede estar las dos cosas. Amén. Bueno, entonces, avancemos al capítulo 4, aquí en Efesios.
capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice el capítulo 4 está hablando de la unidad que debe existir en la iglesia, que la iglesia es el ¿qué? El cuerpo de Cristo. Está hablando Pablo de la unidad en el cuerpo, está hablando el apóstol Pablo de cómo la iglesia no puede andar en divisiones, de cómo la iglesia no puede andar algunos sintiéndose más importantes que otros miembros del cuerpo. Eso lo va a reforzar en otra carta, la carta a los Corintios, diciendo no importa si se es ojo, si se es el dedo meñique, no importa, porque todos son parte del cuerpo y todos son igualmente importantes, con funciones distintas, pero al fin y al cabo todos son importantes porque son comprados por Cristo, todos son valiosos, amén. Muchas personas creen que el más valioso de la iglesia es el pastor. Eso es una herejía. Es una herejía, hermano. Aquí todos tenemos el mismo valor. Desde el hermano más callado de la iglesia hasta el que usted pueda considerar, bueno, ese hermano se va y entonces, ¿quién predica? ¿Quién hace aquello? Hermano, todos tenemos el mismo valor delante de Dios, con roles y funciones diferentes. Eso es una cosa aparte, amén. ¿O quién de ustedes diría, bueno, como el dedo meñique no lo veo haciendo mucho, córtalo, eso no pasa nada? ¿Quién? ¿Alguien? Levante la mano. Ninguno, ¿verdad? O ya he escuchado que el apéndice, eso no hace nada, me lo voy a sacar antes de que moleste. ¿Alguno? No, ¿verdad? No queremos que nos lo saquen. Ahí está, por algo será. Entonces, así sea el apéndice de la iglesia, que es otra prédica que tengo por allá, el apéndice de la iglesia, que cuando no hace nada, pero cuando hace alborota todo el cuerpo, hermano, todos somos valiosos, porque somos el cuerpo de Cristo, amén. Y debe haber unidad en el cuerpo, y hablando de esa unidad, el Espíritu Santo comienza a decir en el versículo 11 lo siguiente: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Es importante entender lo que dice el versículo 11 porque establece algo tremendo, y es que es Cristo el que da estos 5 ministerios. Es Cristo el que entrega estos 5 ministerios a la iglesia, pero dice Cristo dio los siguientes dones, es decir, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son un don de Dios a la iglesia. ¿Qué es un don? Un regalo, una dádiva. Es decir, Dios se lo regaló a la iglesia. Sin embargo, hoy en día la mayoría de líderes piensan que la iglesia es un regalo de Dios para ellos. No, Dios me regaló Misión Rescate. No es así. Los ministros, yo como pastor, soy un regalo de Dios a la iglesia. Es decir, que el pastor se debe a la iglesia, no la iglesia al pastor. Amén. Entonces primero establecemos eso, son dones, por eso lo pone aquí. ¿Para qué? Para que ninguno se enorgullezca, para que ninguno de los ministros se sienta más importante que el resto de la iglesia. Tú eres el regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora, ¿tú ves a tu carro jactándose delante de ti? No. ¿Tú ves la camisa que te regalaron jactándose delante de ti? Mira, ¿qué camisa que tienes en el closet? No, la camisa no se jacta porque es un ¿qué? Regalo. Es un regalo. Ahora, al mismo tiempo, el dueño no se debe jactar porque fue un ¿qué? Regalo. O sea, ¿quién se puede jactar en la iglesia? Nadie. Todos somos iguales. Esto es una de las cosas que molesta al mundo, especialmente en una sociedad capitalista. No estamos hablando de comunismo, estamos hablando de ¿qué? Igualdad. Delante de Dios, todos en este lugar tenemos el mismo valor. No, hermano, qué pena, yo vivo en el norte, tiene el mismo valor. Oh, hermano, yo tengo 2 especializaciones, tienes el mismo valor. No, hermano, yo he vivido 6 décadas, tienes el mismo valor. No, hermano, yo he recorrido los 5 continentes, tienes el mismo valor. No, hermano, yo ando armado. Hermano, arrepiéntase, usted tiene el mismo valor. Bueno, aquí los policías sí pueden andar armados porque la ley, la palabra dice que Dios les entregó a ellos las armas. Todos tenemos el mismo valor. Eso es algo asombroso. Yo no sé si a ti logras ver lo tremendo de este mensaje comparado con lo que el mundo enseña. Y comparado aún con la estructura piramidal que la mayoría de iglesias cristianas han comenzado a establecer. Hay una base que son los que están trayendo plata, trabajando mucho, y esa pirámide va creciendo hasta que llega a una sola cabeza que es intocable. Allá está la cabeza y todos quieren llegar algún día a ser la cabeza. Es una pirámide, como las que vemos en las noticias estafando gente.
Y eso no tiene sentido. La iglesia es horizontal. Aquí todos somos iguales, excepto Cristo, quien es la cabeza. Amén. Ahora, ¿esto significa que todos pueden hacer lo que quieran? No, porque qué tal que el pie le dé por comenzar a decir que él quiere ser la mano. Ahora, si no hay mano y le toca al pie servir como mano, es una cosa diferente. Y uno se asombra de personas con discapacidades físicas que han perdido sus miembros superiores y logran escribir, dibujar, comer con los pies. ¡Wow! Pero si usted es una persona que tiene sus manos comiendo con los pies, ¿qué dice? ¡Wow! ¿Qué dice? ¿Estás loco? ¿Para qué tienes manos? No sé si me hago entender. Porque una cosa es, a pesar de la discapacidad, mira cómo suple, y otra cosa es teniendo manos comer con los pies. Es una locura. Eso es lo que está pasando acá muchas veces. Ahora, avancemos. Versículo 12. Ellos, ¿quiénes son ellos? Esos ministros, esos 5 ministerios, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, tienen la responsabilidad, fíjate que no es una opción, es una responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Nuevamente se nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, pero un cuerpo que, si bien es un cuerpo santo, es un cuerpo que necesita ser ¿qué? Edificado. Es un cuerpo que está en construcción, es un cuerpo que está en obra. Ahora, hermano, no sé si usted ha estado alguna vez en cerca de una obra, en una casa, un edificio. ¿Es agradable estar cerca de la obra? ¿Qué hay en la obra? Mugre, ruido, contaminación visual, o sea, no es chévere, todo se ve feo, se ve desordenado. Entonces, cuando alguien dice, yo no voy a la iglesia porque es que allá todo el mundo falla, hermano, está diciendo lo que dice la Biblia, y usted es el que más necesita ser edificado. O como alguien dijo, no recuerdo el pastor que dijo esa frase, si usted encuentra una iglesia perfecta, por favor no vaya, se la va a tirar. Si usted llega a encontrar la iglesia perfecta, donde todos sean perfectos, hermano, por favor no vaya, usted llega y se la va a tirar. Va a llegar usted y será el defecto. Todos estamos siendo edificados, tenemos que ser moldeados, trabajados. El pasaje que viene a mi mente es: el hombre se pule en el trato con el hombre. Dios nos ha puesto aquí juntos para que nos tratemos los unos a los otros, para que nos edifiquemos los unos a los otros, para que nos pulamos los unos a los otros. Quiero decirte algo, que es lo que nos enseña este pasaje de Efesios. El hermano o la hermana que más te incomoda en la iglesia, ese es el que más debes buscar. Piénsalo, ya el Señor comenzó a hacer. Piensa en ese hermano o en esa hermana que tú dices, ay, me la sentaron al lado. Ese hermano o esa hermana que tú no quieres compartir tiempo con él, con ella, ese es el hermano que tú más debes buscar, porque ese es el instrumento que Dios está usando para pulirte. Ese es el instrumento que Dios está usando para edificarte. Ahora, el proceso de esta edificación, como cuando dice la palabra, el hombre se pule en el trato con el hombre, hace referencia a, por ejemplo, las piedras lisas. No puedo profundizar hoy allá, pero David toma 5 piedras del lecho del río, 5 piedras lisas. Pero una piedra es lisa por un motivo, viene cayendo desde la montaña. ¿Y qué viene haciendo? Chocando con otras piedras. Y cada vez que chocan, se van puliendo, se van quitando las aristas y chocan tanto unas con otras hasta que queda lisa la piedra. Hermano, Dios se encarga en su providencia, como estaban estudiando los niños en la mañana de hoy. La providencia de Dios es ponerte al lado hermanos que te molestan. Hermanos que no soportas, son providencia de Dios para ti en la iglesia. Hermanos que tú, ay, pero otra vez con la misma. Ese hermano es providencia de Dios para pulirte. Así que puedes decirle al que está a tu lado, soy tu instrumento. Soy tu instrumento. Mira, piénsalo así. O al final, hermano, cuando lo veas, dile, hola, instrumento. Al final le puedes decir a algún hermano, instrumento, eres un instrumento en las manos del Señor. Ahora, hay instrumentos de instrumentos, pero bueno, eso ya sería otro tema.
Hermanos, nosotros tenemos que comprender lo que la palabra nos dice en ese sentido. El hombre se va puliendo en el trato con el hombre. ¿Y a qué nos lleva eso? Mira lo que dice la palabra. Que se lleve a cabo la obra de Dios, versículo 12, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Se construya la iglesia, que se parezca cada vez más este edificio a lo que Cristo quiere que sea. Ahora, tú puedes decir, ¿y hasta cuándo tendré ese instrumento en mi vida, Señor? Versículo 13. Ese proceso, ¿cuál proceso? El proceso de edificarnos unos a otros, el proceso de lidiar con el hermano que no tienes tanta empatía, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. O sea, yo ya estoy maduro, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Quién ya llegó? Hermano, seguirás teniendo instrumentos a tu lado. Hermano, seguirás chocando con otros hermanos, porque es lo que Dios hace, es la providencia de Dios. Estamos siendo pulidos, estamos siendo perfeccionados. El hermano que tú quieres evitarlo, cuando estás con él, el Señor te enseña a ser tolerante, el Señor te enseña a ser paciente, el Señor te enseña a amar a los que son diferentes a ti. Es un proceso de crecimiento espiritual y no va a parar hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. ¿Quiénes quieren ser iglesia? Amén. Ok, somos iglesia. No, a mí no me toque nadie, hermano, no hay forma de que estés en la iglesia y no te toque nadie. La vez pasada una persona se me acercó hace rato y me dijo, mira, yo quiero venir, me gusta la palabra, pero no me digan nada, no se metan conmigo y yo no me meto con nadie, déjenme ahí sentadito, yo hago bultico ahí. No funciona así. La iglesia no puede estar llena de islas, pequeñas islas, donde cada uno está aquí en su propio mundo. Yo digo amén y ya, no. Si vas a estar en la iglesia, Dios va a levantar gente que te edifique. Si vas a ser parte de la iglesia, Dios de entrada puso 5 ministerios para edificarte. Y de paso, todo el resto de la iglesia para edificarte. Así que serás edificado mientras seas parte de la iglesia. Si no estás siendo confrontado, si todavía no te das cuenta cuando compartes con los hermanos que, oye, hay algo en mi carácter que todavía no está bien, me sacó el mal genio, me puse rápido de esta manera, significa que no estás chocando con otras piedras, no estás chocando con otros hermanos en la iglesia. Ahora, no estoy diciendo pelea, ¿no? Mira, ¿a quién edifico hoy? No, es que está el hermano edificón, el hermano que quiere buscar a todos para edificarlos. No puede ser el hermano edificón. Pero es imposible que compartamos tantos seres imperfectos como nosotros y no hayan problemas, no hayan diferencias, no hayan cosas que nos molesten. Y es allí donde tenemos que actuar como Cristo dice en la palabra, no como Cristo actuaría, porque una de las frases que está metida en la iglesia hoy es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y entonces se imaginan a Jesús en la discoteca, se imaginan a Jesús haciendo trampa en el examen. No, ¿qué hace Jesús? Porque la respuesta de qué haría, no la sé, pero la respuesta de qué hace Jesús o qué hizo Jesús está en la Biblia. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok, entonces está la iglesia aquí, porque la iglesia dice amén. Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. O sea, hermanos, ¿a dónde nos devuelve esto? Al capítulo 1, cuando seamos glorificados. Antes de eso, aquí ninguno va a estar perfecto. Antes de eso, todos necesitaremos que Dios actúe a través de nuestros hermanos en la fe. Pasemos al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. Lo tenemos. En el capítulo 5, devolvámonos un momentico al 4, qué pena. Versículo 14, sí, es que me faltó una parte, perdón. Entonces, sí, 4:14, seguimos en 4, Efesios 4:14.
entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Cuando el apóstol Pablo está hablando de la madurez del creyente y está hablando de cómo vamos creciendo en semejanza a Cristo, dice que vamos a comenzar a dejar de ser engañados por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Cuando leemos este versículo es muy fácil pensar en otros, pero en el primero en que tú debes pensar cuando hablamos de quién me intenta engañar con mentiras tan hábiles que parecen verdad, soy yo. La persona que más puede engañar a Juan Hernández es Juan Hernández. La persona que más te puede engañar a ti eres tú mismo. Mira, yo trabajo mucho en este pasaje con los matrimonios, en consejería, preparación matrimonial, porque si yo tengo una discusión con mi esposa, tengo una diferencia con mi esposa, y puede que yo tenga la culpa, mi esposa me dice, mira Juan, pasó esto, a los 3 segundos yo tengo 3 argumentos válidos, coherentes, por los cuales ella tiene la culpa y no yo. No sé si me pasa solo a mí, o a todos les sucede acá. Te vienen a exhortar y tienes rápidamente las razones perfectas por las cuales quien vino a exhortarte no tiene la razón, tú estás bien. Es decir, tu carne te engaña, tú mismo te engañas y creas mentiras súper hábiles para engañarte. Es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, también hay otros que vienen a engañarnos, pero hermano, dentro de ti está la naturaleza pecaminosa. Dentro de ti acecha algo pecaminoso y humano, lo dice la palabra en Colosenses capítulo 3. Eso que acecha dentro de ti te intenta engañar. Y cuando estás escuchando la palabra de Dios y cuando estás leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo te redarguye, rápidamente sales a justificarte. No, pero eso no me aplica a mí porque es que no es mi caso. No dejen de congregarse. Pero es que lo mío es diferente. No dejen de orar. Pero es que esto. Sométete. Bueno, pero aquello. Salimos y nos engañamos a nosotros mismos. En cambio, verso 15, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El propósito final de la iglesia es parecerse a ¿quién? A Cristo. ¿Quiénes son la iglesia aquí? Tú tienes un propósito. Tienes que parecerte más y más a Cristo. La pregunta que quiero que te hagas es, ¿te pareces más a Cristo hoy de lo que te parecías hace unos meses? ¿Te pareces más a Cristo hoy de lo que te parecías el año pasado? ¿Te pareces más a Cristo de lo que te parecías a Cristo cuando recién te convirtió el Señor? ¿O todavía estás estancado? Bueno, yo sigo como en prekinder espiritual. Ya estoy en el proceso. ¿Y cuánto tiempo llevo en el proceso, hermano? Bueno, si cuento desde la primera vez que fue a la iglesia, como 20 años. Pero hermano, ahí estoy. No, tú tienes una meta y es que debes crecer en la semejanza a Cristo Jesús. Todos los días tu meta debe ser estar exigiéndote para parecerte más y más a Cristo. Ahora, revisa lo siguiente. De las cosas que has hecho esta semana, la gran mayoría de las cosas que has hecho, la gran mayoría de pensamientos, ¿se parecen a Cristo? Las prioridades que has tenido son las de Cristo. Entonces tenemos problemas. Porque tu meta, querido hermano, es parecerte más y más a Cristo. Mira, el Espíritu Santo a través de Pablo dice en todo sentido hasta parecernos más y más. ¿Por qué utiliza la frase o la expresión que suena redundante? Más y más. Porque el Espíritu Santo de Dios sabe que tendemos a ser conformistas. En lo espiritual somos conformistas. En lo material somos inconformes. Mira, la palabra dice, si tienes con qué comer y con qué abrigarte, ya, tranquilo, descansa. Vete a compartir con tu esposa. Ya tienes con qué comer y con qué abrigarte. Vete a jugar con tus hijos.
Ya tienes con qué comer y con qué abrigarte, dedícate a estudiar la palabra de Dios. Ya tienes con qué comer y con qué abrigarte, hermano, descanse, váyase para el parque, váyase para la playa si puede, duerma. Pero ¿qué hacemos? Necesito más, necesito más, necesito más. Compré el carro, quiero otro, uno más nuevo, uno que no le suene todo, quiero otro. Quiero una casa más grande, quiero más ropa, quiero más, más, más. Pero el Señor que dice, ya, hermano, ya tiene con qué comer, con qué abrigarse, ya, tranquilo. Ahora, eso no significa que si puede la posibilidad de ganar más, no gane más, pero ya, tranquilo. Pero en lo espiritual que nos dice, parezcanse más y más a Cristo. Pero ya sé el Evangelio, ya no más, ya. ¿Por qué quieren que estudie tanto? ¿Por qué quieren que lea tanta Biblia? ¿Por qué quieren que me prepare tanto? ¿Por qué tanta oración? No, tampoco. Yo ya conocí, ya soy salvo, ya. No, es todo lo contrario. El mundo quiere más y más del mundo. La iglesia quiere más y más de Cristo. Entonces sigo preguntando, ¿quiénes son iglesia? ¿Quieres ser iglesia? Porque si quieres ser iglesia, mi hermano, tienes que ajustar tus prioridades. ¿Qué es lo que te trasnocha? ¿Qué es lo que te mueve? Yo no puedo vivir pensando en que todavía no soy como Cristo, o no puedo dormir pensando en que no he comprado aquello, en que no he conocido aquello, en que no he conseguido tal meta, en que no he alcanzado tal situación. Cuidado, cuidado, porque Dios nos llama al contentamiento físico, no espiritual. Pero lo invertimos. Oras 10 minutos y tienes contentamiento, pero ya oré. ¿Oré o no? Pero con las otras cosas no hay contentamiento. Con eso sí hay un hambre, un deseo. Cuidado. La palabra dice que ambicionemos los mejores dones espirituales, no las mejores casas, no los mejores carros. Y eso que está pasando allí en la iglesia a mí me recuerda que realmente es un absurdo. Es un absurdo, hermano. Todo se va a caer, todo se va a quemar. Ese edificio, y le metimos plata, hicimos cosas y se va a caer. Es tremendo. Y en lo que es verdaderamente importante, tu alma, no le inviertes. No le inviertes. Y no estamos hablando de plata, aquí no estamos vendiendo ningún curso teológico. Estamos hablando de ¿qué? Esfuerzo, negación de sí mismo, para someterse y parecerse cada vez más a Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, tal vez todavía algunos, pensando en, yo sé que tengo que hacer eso, pero es que tengo otras metas todavía en mi vida? ¿Qué estás diciendo? Lo siento, Cristo, pero tu plan tiene que esperar. Pero soy iglesia, pero tu plan tiene que esperar. Entonces explícame cómo es que Cristo es el dueño tuyo, pero Cristo tiene que esperar. Que alguien me explique. No, ¿verdad? No se puede. No funciona así. No funciona de esa manera. Amén. Él hace, verso 16, es tremendo esto, es hermoso lo que viene el versículo 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hermano, nosotros no tenemos por qué desgastarnos en cómo hacer funcionar la iglesia. ¿Quién es el que hace que todo encaje? Cristo. ¿Quién es el que hace que se desarrolle el cuerpo? Cristo. Es Cristo. No te preocupes. No te esfuerces en ese sentido de yo quiero hacer tal cosa de lo que no es para todos. Hermano, Dios es el que va haciendo que todo el cuerpo encaje perfectamente. Me acaban de decir que ese hermano con el que no compagino mucho es un instrumento de Dios, pero ¿cómo hacemos para estar bien? Dios va a hacer que encajen. Tú haz lo que te toca hacer, ora por él. Dedícate a amar a ese hermano, a esa hermana, y Él va a hacer que todo encaje. Amén. Él es el que hace que encaje y es el que dice que cada parte, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pregunta, ¿qué hago yo? Cumple con tu función específica, cumple con tu rol. ¿Por qué en esta congregación
hoy sí estoy valorando el retorno que tenemos en la iglesia. No vuelvo a molestar a comunicaciones, no me oigo nada. ¿Por qué en esa? El Señor lo lleva a uno para darse cuenta. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en los roles? Porque la palabra dice que yo tengo que concentrarme en cumplir mi rol. Ya. Hermano, hermana, usted esfuércese por cumplir ¿qué? Su función específica. Ahora hago la pregunta, ¿tenemos claro aquí cuál es la función específica? ¿Cada uno? Mujer, ¿sabes cuál es tu función específica? ¿Sabes cuál es tu función específica como esposa? ¿Sabes cuál es tu función específica como mamá? ¿Sabes cuál es tu función específica como esposo, como papá, como hijo, como joven soltero, como niño? ¿Sabes cuál es tu rol específico? Cúmplelo. Cúmplelo, dedícate a eso. Mira, Dios no te llama a otra cosa, cumple eso. Al hacer eso vas a facilitar que todo el engranaje ande. Pero cuando queremos abandonar los roles, y los hombres quieren hacerlo de las mujeres, y las mujeres quieren hacerlo de los hombres, tenemos problema. Los niños quieren hacerlo de los papás quieren ser niños, entonces tenemos niños que quieren mandar la casa, tenemos papás que quieren ser niños y todo el día estar jugando en la casa. Es una locura. La sociedad vive así, pero la iglesia no puede vivir así, porque la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Yo sé que hay frío, hermano, pero muévase. Ok, para que no peleen tanto con los mujeres allá cuando el Señor nos dé otro local. Capítulo 5, versículo 21. Después de hablar de los roles, el Espíritu Santo a través de Pablo en el capítulo 4 muestra cómo vivir como hijos de luz en diferencia de los hijos de las tinieblas. Nos habla de vivir en el poder del Espíritu. Y luego de decir esto, vamos a leer lo que viene antes, versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Fíjate que está hablando de ¿qué? Roles, funciones. Hay que buscar entender lo que Dios quiere. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí reafirma algo, y es que Cristo no solamente es el dueño de la iglesia, no solamente es quien compró la iglesia, sino es quien es el que gobierna la iglesia. Porque hay gente que monta empresas y contrata a un gerente y lo deja allá, ¿no? No sabe nada, repórtame utilidades. Pero Cristo no trabaja así con la iglesia. Cristo es la cabeza. Lo que está diciendo acá es que la iglesia debe estar sometida a Cristo. En la práctica, el ser cuerpo de Cristo nos está explicando aquí el versículo 22 y 23 dice que la esposa se someta a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué significa eso? La iglesia debe someterse a Cristo. Si tú eres iglesia, si tú en verdad entiendes que eres el cuerpo de Cristo, hermano, tú te tienes que someter a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. No es el pastor, es Cristo. Ahora, la palabra establece que Dios puso los pastores y hay que someterse a ellos, pero siempre y cuando esos pastores estén sometidos a Cristo. Estén sometidos a la palabra de Dios. Porque hoy en día hay gente que le hace más caso a su pastor que a Cristo. Es terrible. Ahora, la iglesia debe estar sometida. La palabra sometida es fuerte para nosotros, molesta en el siglo XXI, pero hace una relación de amo-esclavo. Para que quede bien claro eso y no te vayas con ideas erróneas para tu casa. Hablar de que estás sometido a Cristo significa que Cristo es tu amo. Ahora quiero que te preguntes, ¿vives tu vida como si Cristo fuese tu amo? Podemos pensar, podemos revisar tu vida y decir, este es un esclavo, esta es una esclava de Cristo.
Haces todo lo que Cristo manda. Cristo puede dar una orden y tú la cumples porque es tu amo. ¿Por qué es lo que significa esto? Y es lo que dice la palabra en todo el Nuevo Testamento. Él es el Señor, es decir, es el amo como tal. Y nosotros los siervos, doulos, esclavos, es lo que habla la Escritura. ¿Vives de esa manera? ¿Eres esclavo de Cristo? Porque no es esclavo de bonito, porque es que a veces pensamos, soy esclavo tuyo, Señor, esclavo de tu amor, esclavo de tu misericordia. Hermano, esclavo significa que Él habla y tú obedeces. Esclavo significa que si Él dice, te vas a levantar de madrugada, te levantas. Si Él dice, te vas a acostar tarde, te acuestas tarde. Si Él dice, vas a orar, vas a orar. Si Él dice, deja de mirar aquello, dejas de mirarlo. ¿Eres esclavo o no eres esclavo? La iglesia es esclava de Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Allá atrás no oigo. ¿Amén? Se duerman. No se duerman, que no les alcanzo a ver a todos la cara ya. Sí, no tienen un pastor alto ustedes aquí. Sigue diciendo el versículo 23, parte B. Él, es decir, Cristo, es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. En la práctica, la iglesia es un cuerpo rescatado. Es el salvador de su cuerpo, de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Tú tienes que entender que tú y yo estábamos condenados. Tú y yo estábamos apartados, estábamos muertos y Dios nos ha rescatado. Él es salvador en el sentido de que nos ha rescatado. Mira, a veces te cuesta, tal vez, orar. A veces nos cuesta someternos a la palabra de Dios. A mí me cuesta. Pero cuando pienso en que Él me salvó, cuando pienso en que yo estaba condenado, cuando pienso en el precio que Él pagó, obedezco. Porque por eso el apóstol Pablo recuerda esto, le dice a las esposas, ¿por qué someterte a tu marido cuando tal vez tu marido no se merezca que te sometas a él? Porque Cristo te salvó y Él sí merece que te sometas a Cristo. Por eso las esposas no se deben someter a sus maridos por sus maridos. Porque muchos maridos lo que merecen es que los tienen por la ventana. Esa es la verdad. Pero Cristo sí merece que tú te sometas a tu esposo. Cristo lo merece, entonces te sometes. Amén. Amén, mujeres. Que sonaron más como amén gruesos, que esos no son los que quiero. Amén, mujeres. Ok. Así como la iglesia se somete a Cristo, fíjate que el apóstol Pablo está dando algo por sentado. Es tremendo porque en la época del primer siglo, ser miembro de la iglesia era ser esclavo de Cristo. Pablo no dice, así como a veces la iglesia, o será que la iglesia, sino así como la iglesia se somete a Cristo, se da por sentado de que si eres iglesia, estás sometido a Cristo. Se da por sentado de que si eres parte de este cuerpo, tu vida está sometida a Cristo. Está por descontado, hermano, no sé si me hago entender. Porque tienes que ver que si tu vida hace o no hace eco a esta expresión que vemos aquí en la Escritura. Para los maridos, versículo 25, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Wow, ¿qué está diciendo la palabra de Dios acá? Esposos, hombres, tienen que amar a sus esposas, aunque no se lo merezcan. Porque hay para los dos lados. Hay esposas que uno la mira y dice, no se merece que la amen. Pero es que no la vas a amar porque ella se lo merezca. Vas a amarla porque Cristo merece que tú la ames. Porque Cristo merece que tú te sometas a Él y ames a tu esposa. Amén. Pero como cuerpo, como iglesia, vemos algo, la iglesia es amada por Cristo. Es una de las características fundamentales. Hoy tenemos que comprender porque el mundo habla de que Dios es amor y que Dios ama a todo el mundo. Hay un amor general que se manifestó en la cruz. Es un amor que cubre a todo el mundo. Dios manifestó su amor por todos de una manera genérica. Pero de manera individual, Dios ama a cada miembro de la iglesia de manera personal. Y de manera individual, Dios, escúchame bien, aborrece a cada miembro de la humanidad de manera individual. Hay un amor general de Dios por el mundo, por eso dio a su Hijo. Pero hay un aborrecimiento de Dios individual por cada persona del mundo.
No te creas el engaño de que Dios está en ese momento enamorado de esta gente postrada delante de un hombre en Cartagena. No te creas el engaño de que Dios está fascinado con la idolatría en la iglesia cristiana que se da en los cultos en los días domingos. No te creas ese cuento. Hay un amor genérico, pero aquí está hablando que la iglesia, tú, si eres miembro de la iglesia, Dios te ama y eso es algo que te diferencia del resto de la humanidad. No solamente eres valioso, eres amado por Dios. Tú sí puedes decir esto. Es una cosa tremenda. Nosotros sí podemos decir, Dios me ama. Dios me ama, pero no de la manera genérica, sino que Dios me ama de manera personal porque me salvó a mí. Me conoce a mí, me adoptó como hijo a mí, inscribió mi nombre en el libro de la vida y vendrá por mí. Amén. Es algo puntual, es algo individual, que lógicamente cubre a todos los miembros de la iglesia, pero que afecta de manera individual. Por eso tú no te puedes seguir escondiendo en la masa. En la masa es fácil esconderse. Dios ama a la iglesia, todo el mundo dice amén. La pregunta es si tú eres iglesia. Pero vine, eso no te hace iglesia. Eso hace que viniste. Eso no eres iglesia. Estamos viendo características de la iglesia. Si tú no te sometes, tú no eres iglesia. Así digas amén a todo. Solo los miembros de la iglesia, no estoy hablando de los miembros de Misión Rescate, el formulario de membresía, nada, estoy hablando de los miembros del cuerpo de Cristo. Los que somos parte del cuerpo de Cristo, podemos cerrar nuestros ojos en la noche y abrirlos en la mañana con una certeza, sin importar si el mundo me odia, sin importar que todo el mundo esté en contra mía, Dios me ama. Dios me ama. Es una cosa tremenda, dice, cada uno ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es la manera, Dios te muestra que Él ama a su iglesia. Ahora, Él entregó, sigue diciendo el versículo 25, Él entregó su vida por ella, la entregó por la iglesia. Cristo no entregó su vida en ese sentido por todo el mundo. Aunque la salvación aplica para todos allí, todos tienen la posibilidad. Aquí viene a decir que en quienes tiene efecto en la iglesia. En la iglesia, Él se entrega por la iglesia. Mira qué precioso esto. Porque algunos dicen, sí, Cristo murió por mí, pero ¿para qué? Hay un propósito de la iglesia, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Wow. Hermano, el propósito de la iglesia, la tarea de la iglesia, la meta de la iglesia es ser así. Una iglesia ¿qué? Santa. Una iglesia sin mancha. Una iglesia sin arruga. Ahora, recuerda que en el capítulo 4 establecimos que eso no va a ser posible hasta que Cristo no venga. Amén. Siempre va a haber impurezas. Siempre va a haber defectos en la iglesia. Siempre van a haber manchas en la iglesia, pero el propósito tuyo, si eres iglesia, es llevar una vida santa, una vida pura, una vida intachable, una vida sin manchas y sin arrugas. Ahora quiero que te preguntes si estás viviendo de esa manera. ¿Eres consciente de esto? ¿Te esfuerzas a diario por presentarle a Dios tu vida santa, tu vida pura, tu vida sin manchas, sin arrugas? ¿O piensas en Dios únicamente el domingo en la mañana? ¿Cómo estás viviendo, querido hermano? Porque es lo que llama la palabra. Ahora, para terminar, lo que dio origen a este mensaje no fue solamente la pregunta de mi hija. Ya establecimos que no es un local. La zona en el local donde se cayó la mayor parte de la losa, que cayó unos bloques de losa grandes, es en la zona donde estábamos haciendo la clase de los niños. Pero hay un detalle en esa zona, y es que en esa zona hay cielo raso, tenemos un drywall, y uno mira ese drywall y no se ve como los otros lados donde uno ve huequitos. Ese drywall, ¿cómo se veía? Bien, liso, se veía estable.
Pero cuando cayó ese pedazo y quedó al descubierto, lo que hay, encontramos podredumbre, hierro podrido, huecos, imperfecciones, todo lo que estaba debajo, si me hago entender, debajo de ese cielo raso, está podrido. Y la pregunta que venía a mi corazón, y que tal vez, no estoy diciendo, pero tal vez Dios nos permita estar en esa situación hoy, es porque tal vez muchos tienen un cielo raso, pero por dentro están podridos y Dios lo sabe. El Señor lo dijo de otra manera, sepulcros blanqueados. Por dentro se ven limpios, por fuera, perdón, se ven limpios. Por fuera se ven blancos, puros, pero por dentro, cuando se quita la tapa, hay muerte, hay cosas pudriéndose, no hay nada bueno. Lo que tiene esa casa donde estábamos se conoce en concreto, en construcción, como patología del concreto, un cáncer. Esa casa tiene un cáncer, se va a caer. Pero el punto hoy es, si levantamos la tapa, ¿qué encontramos en ti? Si levantamos la tapa, si Cristo levanta la tapa, ¿qué vamos a ver los demás? ¿Qué vamos a encontrar? Porque en la verdadera iglesia, al levantar la tapa, vamos a encontrar, hay imperfecciones, pero hay vida. En el otro lado lo que encontramos fue hierro podrido, que ya no sirve para nada. Y cosas a punto de seguir cayendo. Hermano, quiero que sepas algo, y no lo digo para asustarte, no es mi intención y no es el propósito del Señor, pero está cerca el día en que Dios va a quitar la tapa de todos. Y ese día ya no habrán excusas. Ese día no podrás justificarte, ese día no podrás decir es que es difícil, es que el tiempo, es que el cansancio. No, hermano. Ese día solo habrá una pregunta, ¿eres o no eres parte de la iglesia? Créeme algo, porque está escrito, solo la iglesia será salva. Solo la iglesia será salva. Si tú no eres iglesia, tú serás condenado. No importa cuántas veces hayas venido, no importa qué tan activo hayas sido, no importa aún si estás sirviendo dentro de la iglesia. Puedes servirle a la iglesia sin ser parte de la iglesia. Aquí hay gente que nos está sirviendo hoy. El sonido, nos alistaron sillas, no son parte de la iglesia. No sé si la de Cristo, pero en esa congregación no los identificamos como iglesia. Hermanos, viene el juicio. Se acerca el día donde ese drywall va a caer y se va a ver lo que verdaderamente tenemos en el interior. Amén. No podrás seguir diciendo, pero Señor, tú conoces mi corazón, como dicen muchos. Me juzgan de flojo, me juzgan de que no oro, me juzgan, pero nadie conoce mi corazón. Bueno, lo que va a suceder ese día es que tu corazón es lo que va a quedar al descubierto. Porque yo decía, mi esposa me decía, esa casa es vieja, pero esa casa está firme, esa casa no se cae. Cuando se abrió eso, esa casa se va a caer ya. Al punto que hoy estamos acá. Viene el día en que se va a quitar ese drywall. Amén. Vamos a orar. Amado Dios,